Está listo, tu devocional diario, con los pastores Josué y Yolerma Subianti. El propósito de esta enseñanza es que podamos comprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no un club social. Cuando un grupo de personas se reúnen para planificar actividades de entretenimiento, para buscar amistades y recrearse juntos, es solo un club social. Pero un grupo de hermanos que se reúnen para planificar la salvación de las personas que están en la sociedad a nuestro alrededor, que salen a decirle al mundo lo crucial que es aceptar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y que además se preparen para heredar el reino de Dios, entonces estos son la iglesia del eterno Dios y por ende el cuerpo de Cristo. Te pregunto, ¿perteneces a la iglesia de Dios o mañana irás a reunirte con tus semejantes en tu club social? La prueba para saber si eres de la iglesia cristiana a nivel mundial es que no estás tranquilo cuando observas a tus amigos, parientes y vecinos muriendo en su desesperación y desgracia, sino que sales a proclamarles el reino de Dios e invitarles a creer en el Rey de ese reino, Jesús. Por eso te invito a ser parte de la iglesia de Dios y pertenecer a una iglesia local. Tu credencial de ser miembro de ella no es tu certificado de bautismo. Tampoco lo es que no tengas inasistencias los domingos en la iglesia, sino la lista de personas por las cuales estás orando y doblando tus rodillas, que visitarás e invitarás a tener esperanza y a que sean parte de la iglesia local. Mencionaré 3 aspectos claves que nos enseñan cómo amar a nuestra iglesia y a valorarla como el cuerpo de Cristo. Primero, comprender que nuestra iglesia no es un club. Los clubes sociales son organizaciones con ideales, con metas y propósitos, quizás como nosotros, los que nos consideramos parte de la iglesia de Dios. ¿Qué hace la diferencia? La respuesta aparece una y otra vez en la Biblia. Un ejemplo está en la experiencia de Jesús con Nicodemo, donde este líder judío no había entendido el propósito de ser un seguidor de Jesús y una persona moralmente correcta. Cristo le mostró la diferencia al afirmarle: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Nuestro enfoque tiene que ver con la entrada al reino de Dios. Es decir, dejamos de ser un club social cuando nos movilizamos fuera de nuestras propias limitaciones, invitando a otros a ser parte del reino de Dios. Allí nuestras metas dejan de tener un aspecto temporal y terrenal para convertirse en objetivos salvadores y eternos. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Colosenses 1:24-25 dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Segundo, tener respeto por la iglesia. Primera de Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Es nuestro deber respetar el templo de Dios, pues a veces sucede que nuestro comportamiento no es el más correcto delante de Él. ¿Cuál es entonces el objetivo de la casa de oración y cómo debe ser el comportamiento de la congregación? Aun cuando no haya reuniones, es decir, es un día normal, Dios merece nuestro mayor respeto, pues es la casa de Dios.
Cada vez que vamos a nuestra iglesia local es necesario que nuestro enfoque sea adorar, exaltar, magnificar a nuestro Dios, y es necesario que nuestros familiares, invitados y amigos puedan comprender este principio sin caer en religiosidad. Es la casa de mi Padre Celestial. El profeta Habacuc también nos deja una extraordinaria referencia que dice: mas el Eterno está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Al referirse a callar, precisamente hablaba de reverenciar, es decir, respeto dado a Dios estando en el templo, un lugar dedicado para la adoración y alabanza a Dios. Entonces, más claro, imposible. Y lo tercero, defender la dignidad de la iglesia. Lucas 19:45 dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. El único acto agresivo que el Evangelio presenta en el comportamiento de Jesús sucede en defensa de la dignidad del templo de Dios. ¿Por qué se disgustó Jesús? Porque era un escandaloso negocio. Lo que pasaba era que cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio, Anás y Caifás y otros sacerdotes exigían que los animales fueran sin mancha alguna y tenían personal que inspeccionaba que así fuera, y cuando los animales no habían sido comprados en el templo, encontraban pretexto para regresarlos y así podían vender sus animales a precios muy elevados. Eso sin contar con que el templo es y debe ser un lugar donde el único propósito nuestro sea adorar y glorificar el nombre de nuestro y único gran Dios. Lamentablemente, el templo se había convertido en un lugar ruidoso con los bramidos de los animales y los gritos de los cambistas, quienes también se aprovechaban de los extranjeros comprándoles a muy bajo precio sus monedas para así después negociarlas. En Lucas 19:46 está el registro que nos quedó de este episodio mencionado. Jesús dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús se enojó y mucho porque estaban desacreditando la casa de Dios. Cada sitio merece respeto y con mayor razón lo que es sagrado. Así que, queridos amigos, creo que el deber de todo hijo de Dios es guardar reverencia en su casa. Y me estoy refiriendo al templo, para no restar en nada la preciosa presencia de Dios. Es nuestro deber cuidar y amar a nuestra iglesia local. Por último, termino con esta ilustración. ¿Cloaca dentro de la iglesia? Si en la iglesia surgiera un grave problema en la cañería del desagüe y la iglesia se llenara de aguas negras, o sea, inmundicia, convirtiéndola en una cloaca, seguramente los hermanos no se quedarían simplemente mirando con los brazos cruzados. No podrían cumplir con las tareas de la iglesia como de costumbre. Tendrían que buscar otro lugar para realizar las reuniones. Los empleados se quedarían hasta más tarde trabajando para remediar la situación y tomarían medidas de precaución en forma inmediata para prevenir los peligros de salud. Sin embargo, en la vida del cristiano y en las iglesias locales hay algo mucho más serio que una cloaca. Solo que nosotros no nos damos cuenta de ello. Hay muchos como Tobías, de la época de Nehemías en las iglesias de hoy en día, con deseos de fornicación, codicia, materialismo, ira, egoísmo, orgullo, deseos carnales, divorcio, juegos impíos, filosofía mundana, entre otros.
Hemos perdido terreno en forma gradual, hemos entablado relación con los enemigos de Dios y hasta los hemos recibido dentro de la iglesia. Ahora bien, el problema no reside en recibirlos, sino que en algunos casos se les da lugares de preeminencia y hasta el altar. Además, nos hemos esforzado tanto intentando que los que se habían desviado del camino, cayendo en la corrupción, se sientan cómodos sin darnos cuenta que lo que hemos provocado realmente es la falta de arrepentimiento genuino. Esto sucede porque Dios no mora en lugares inmundos. Por eso te pregunto, ¿dónde están los que anhelan eliminar la inmundicia de su corazón y su familia? ¿Dónde están los creyentes que se arrodillan delante de Dios a clamar y llorar por la iglesia que se está adormeciendo lentamente? ¿Dónde están los Nehemías de hoy? Si eres miembro de una iglesia local, oremos juntos cada día para que como cuerpo de Cristo cuidemos lo sagrado. Y que cada vez que nos reunamos hagamos de nuestra iglesia local un centro de adoración donde el único propósito sea darle honor y gloria a nuestro Dios. Te amamos en Cristo Jesús, tus pastores Josué y Yolerma Subiandi. Que tengas un excelente día. Bendiciones para todos.